Hoy vas a conocer Arzúa. Arzúa es un municipio del sureste de la provincia de A Coruña. Tiene 155,48 kilómetros cuadrados y 5.916 habitantes. Hola amigos, ¿qué tal estáis? Hoy os saludo desde el concello de Arzúa, que está a media hora aproximadamente de Santiago de Compostela, porque seguimos con un tiempo malísimo, malísimo, malísimo. No ha hecho más que empeorar desde enero. Llevamos un montón de borrascas seguidas y se puede decir que casi toda Galicia inundada. La tierra ya no da más de sí, ya no podemos absorber más agua. No para de llover. Así que estamos recorriendo pues todos los alrededores de Santiago y hoy estamos en el concello de Arzúa, famoso por sus quesos. Por aquí pasa el Camino de Santiago y estamos en La Mota. Ahora os voy a enseñar la iglesia, pero por aquí hay un paseo de carballos que no sé exactamente si es este, pero bueno, haceros a la idea que es algo así. Hay carballos a los lados de la carretera. ¿Y por qué es esto? Pues porque en los años 50 la gente de esta aldea, cuando no querían que sus hijos fueran al servicio militar, plantaban un carballo, un roble, y si crecía, significaba que su hijo no iría al servicio militar. Así que han plantado un montón de carballos. Fijaros qué belleza. Y eso que ahora están sin hojas. Pero mira, yo creo que los carballos son bonitos hasta sin hojas. Es un árbol tan noble, ¿no? Tan fuerte. Y todas las ramificaciones que tiene, ¿no? Son preciosos. Pues aquí tenemos este privilegio de pasear por un pasillo de robles. La capilla de la Mota data de los siglos XVIII o XIX y es interesante porque no está dedicada a un solo santo, sino a tres: San Bartolomé, San Mateo y San Simón. Extraño en capillas tan pequeñas. La tradición popular que rodea este lugar es muy curiosa. Se cuenta que en la romería de San Bartolomé, el 24 de agosto, la gente venía aquí con la esperanza de que el santo les ayudara con lo que llamaban os lobiños, algo así como bocio, pasando una especie de cuchillo-espada de madera por la garganta. Hay otra tradición local que dice que nunca ha caído un relámpago ni granizo dañino
en esta parroquia, siempre que el sacristán haga repicar la campana durante una tormenta. Todo queda protegido. El camino del norte pasa cerca de aquí, y autores como el peregrino Jean-Pierre Rack ya mencionaban esta capilla en sus escritos a finales del siglo XVIII. Este rincón nos recuerda que incluso los lugares más humildes tienen un montón de historias entrelazadas con el camino y con la vida rural gallega. La fuente de la Quenya está rodeada de una leyenda muy conocida en Arzúa. Cuenta la tradición que una niña pobre que pastoreaba por la zona se encontró aquí con una mujer vestida de blanco que le regalaba monedas de oro a cambio de que guardase el secreto. Mientras lo mantuvo todo fue bien, pero cuando lo contó en casa, la magia se rompió. La niña volvió a la fuente y nunca regresó. Solo aparecieron la vaca y el ternero. Desde entonces este lugar quedó asociado al misterio y a las historias de encantamiento que forman parte del imaginario popular gallego. Ribadiso es una de esas aldeas que no se entienden sin el Camino de Santiago. Pequeña, recogida y situada en el fondo de un valle, parece vivir a otro ritmo, casi al margen del tiempo. Aquí el protagonista es el paisaje, el río Iso, la piedra, los prados y el silencio, roto solo por el agua y los pasos de los peregrinos. El elemento más reconocible de Ribadiso es su puente medieval, de origen probablemente bajomedieval, que durante siglos permitió salvar el río Iso en una de las etapas clave del camino francés. Por aquí han pasado caminantes desde hace cientos de años. Cuando llegar hasta Santiago era una empresa mucho más incierta que hoy. Junto al puente se encontraba también un antiguo hospital de peregrinos, documentado ya en la Edad Media. Hoy ese espíritu de acogida continúa en forma de albergue, recordando que Ribadiso siempre fue un lugar de descanso antes de la llegada a Arzúa. Pues fijaros que estamos en este núcleo de Ribadiso y fijaros el nivel del agua, que yo creo que no tendría que llegar hasta aquí. Está todo... Hay muchísima agua por todas partes. Qué bonito está el núcleo. Pues ahora estamos en el área recreativa de Ribadiso. Dejamos el núcleo aquel tan bonito allí arriba, pero fijaros cómo está todo. Este es el área recreativa de Ribadiso. Ribadiso porque es el río Iso. Pero fijaros que está... Ya se nota que está bastante inundado, encharcado. Es que han sido como 4 borrascas seguidas.
de estas que ahora les ponen nombre. Pues esto en verano tiene que ser una maravilla. Hay parque para niños, para mayores, hay chiringuito, hay barbacoa, hay un puentecito, pero por precaución es que ni me voy a acercar. No sé si se puede bañar alguien aquí. Esto tiene que ser precioso en verano. También es bonito ahora, ¿no? Pero bueno, vamos a acercarnos un poquito más. Un poquito. Está tremendo, está Galicia inundada. Fontesanta es uno de esos lugares donde el paisaje, la tradición y la vida cotidiana siempre estuvieron estrechamente ligados. Aquí, en apenas unos metros, conviven una capilla y un molino, dos construcciones esenciales en el mundo rural gallego. La capilla de Fontesanta está asociada desde antiguo a la idea de agua con propiedades beneficiosas. De hecho, su nombre hace referencia a una fuente considerada especial, a la que la tradición popular atribuía virtudes curativas. Este tipo de santuarios rurales eran lugares de devoción sencilla, muy vinculados a la vida diaria de los vecinos, que acudían aquí tanto por fe como por costumbre, mezclando religión y tradición popular. Justo enfrente se encuentra el molino de Fontesanta, que nos recuerda la otra gran necesidad del rural: moler el grano para hacer pan. Durante siglos el molino fue un punto de encuentro, de espera y de conversación, tan importante como la iglesia. El agua, una vez más, es el elemento central. La misma que alimentaba creencias y rituales, movía también la piedra del molino. En Fontesanta el agua no solo simbolizaba vida, la hacía posible. Y con todo lo que está cayendo no podíamos dejar de visitar el embalse de Portodemouros, compartido con varios concellos, entre ellos Arzúa y Vila de Cruces. Y precisamente esta presa une el concello de Arzúa con el concello de Vila de Cruces. Podéis ver el cartel de Concello de Pontevedra. Esta presa es diferente a las demás porque está hecha con escombros. ¿Ya lo veis? Y aquí parece ser que a pesar de toda la lluvia que ha caído, no hay problema.
Arzúa es tierra de queso y también de miel. Este centro de divulgación nace precisamente para contar esa historia, cómo el queso Arzúa Ulloa se convirtió en uno de los grandes referentes lácteos de Galicia y cómo la apicultura sigue formando parte del paisaje rural. Aunque hoy está cerrado, aquí se explica todo el proceso, desde la leche recién ordeñada hasta el queso listo para la mesa, y desde la colmena hasta la miel. A poco que caminéis por el casco urbano de Arzúa, enseguida os daréis cuenta de la mucha influencia del Camino de Santiago, en forma de albergues, señales o peregrinos. Aunque hoy solo vimos uno, y es que el tiempo está echando para atrás a todo el mundo. Arzúa bien merece darse una vuelta para ver sus esculturas. Sus iglesias. Sus albergues. Sus soportales. Sus plazas. Y sus casas. ¿Y os acordáis de Ana Quiro, la cantante, que era natural de aquí de Arzúa? Bueno, pues ya veis que ya no para de llover. Empezamos bien el vídeo, pero pues ya nos vamos a despedir desde esta plaza con ese monumento a los emigrantes. Espero que os haya gustado este vídeo desde el concello de Arzúa. Si es así, por favor, regaladme un like, suscribiros, que es gratis y me ayuda a seguir creando contenido. Compartid para que llegue a más gente. Muchísimas gracias y hasta la próxima.